Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y esta es una lectura para todos aquellos signos de aire que corre desde el 16 de abril hasta el 30 de abril. Ya sea que seas Géminis, Acuario o Libra, esta lectura es para ti. Y nuevamente, ustedes signos de aire van a tener esta lectura que le corresponde del 16 hasta el 30 de abril. Vamos a ver qué tenemos en el área general. Vamos a ver qué tenemos en lo que viene siendo el hogar. Un poquito más. Ya estamos aquí ya. Vamos a ver en el área de las finanzas, lo material, cómo nos va. Y vamos a ver qué tenemos para el área del amor romántico. El amor romántico. Y finalmente, ¿cuál es la lección para todos los signos de aire a aprender en lo que quedan los últimos 15 días del mes? ¿Cuál es la lección? Y vamos a añadir también la perspectiva del oráculo de Auset, que siempre nos da muy buenos consejos. Vamos a ver qué consejos nos da el oráculo de Isis para todos los signos de aire en estos 15 días de abril. Wow. Esto pasa cuando uno intenta hacerla un poco muy rápido, pero ya más consejos. Estas son las cartas. Muy bien, vamos para allá. ¿Qué tenemos en la casa? La templanza. ¿Y qué tenemos en general? El 6 de espada. Ustedes son unas personas que tienden a tomar su tiempo para tomar sus decisiones y sin embargo esas decisiones siempre son acertadas. Actualmente algunos de ustedes están pasando unas situaciones emocionales un poco difíciles, pero son necesarias porque ahora mismo te estás moviendo hacia un progreso. Puede ser que algunos de ustedes todavía están debatiendo si se van o no de su ciudad o de su país o de donde estén viviendo, porque aquí veo un viaje. Pero no es solamente un viaje a nivel físico, que para muchos de ustedes sí lo es. Es también un viaje emocional a cómo solías vivir tu vida en el pasado y a cómo te estás moviendo. Las cosas se van a equilibrar. Este viaje te va a ayudar a ti a poder tener un equilibrio en tu vida porque has tenido muchas situaciones duras, ¿no? Y para algunos de ustedes se debe a que tienen, pues, ya sea familia, ya sea en el trabajo, ya sea en el medio ambiente, que tienen personas que no le han podido
dar cosas constructivas, ¿no? Entonces llega un momento donde dices, es hora de moverme, ya no puedo seguir en esta dinámica. Y tienes un apoyo celestial. Porque estas aguas, a pesar de que ahora sean un poco turbulentas, luego de que pase la turbulencia se va a calmar y en esas nuevas tierras vas a encontrar ese alivio. Ya ustedes, los cuales no van a hacer un viaje como tal a nivel físico, ya entonces estamos hablando a nivel mental, ¿no? Porque definitivamente estos próximos 15 días son unos días de transición, pero luego de que pase la turbulencia va a venir la paz y te vas a sentir mucho mejor y vas a estar muy contento o muy contenta de que tomaste esa decisión. Vamos a ver cómo nos va en las finanzas. Sale el ermitaño. Siento que algunos de ustedes ya saben qué hacer. Son unas personas que definitivamente tienen ese tipo de inspiración y tienen ese tipo de sabiduría que ya sea a nivel didáctico o ya sea a nivel de experiencias de vida, sabes cómo moverte. Y el estar conectado con el espíritu te va a permitir avanzar a nivel económico. Si no eres jefe, si no tienes tu propia compañía, esta carta te está indicando que tienes posibilidades de tú hacerte generar tu propio negocio. Si trabajas para otras personas, es posible que sea un momento ya de tú dejar ese entorno, sobre todo si no te pagan bien, y ser tu propia jefa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes exactamente todo lo que necesitas. Puedes ser ese tipo de persona que se gana la vida, ya sea de consejero, ya sea de una persona que ayuda a los demás de una manera o la otra. Es un tipo puedes hacer ese tipo de negocios o ese tipo de trabajo en el cual no necesitas por el momento empleados. Tú puedes generar tus propios ingresos tú sola y en este caso todo va a estar propicio para el éxito. Porque el ermitaño es una de las cartas de la iluminación, sobre todo para aquellas personas que están en el aire, porque son personas que están conectadas con el espíritu, y cuando estás conectado con el espíritu ya sabes qué hacer. Así que no tengas miedo, ve por tus metas. Si trabajas para una compañía, es posible y te va bien y no sientes que te tengas que ir, es una llamada a ser un poco más independiente. O también puede ser algún tipo de promoción. Vamos a ver cómo nos va en el área del amor. Wow, el 2 de copas. Hay algunos de ustedes que si están en una relación, definitivamente esto es un momento muy propicio. Sobre todo porque de la manera en que se está mostrando este cuadro, ya tienes aquí a Maat, que es la diosa de la justicia, abriéndote las alas a esta relación. Si estás en una relación, es un momento muy bueno para mover las cosas a un próximo nivel. Me refiero, por ejemplo, si han estado considerando mudarse juntos, si ha estado considerando tal vez tener niños, si ha estado considerando cualquier tipo de cambio, sobre todo porque aquí también sale la carta de cambio. Es un muy buen momento, sobre todo porque tienes el ermitaño aquí, que es la iluminación, ¿no? O sea, y si eres una persona soltera, ahora mismo las posibilidades de conocer a alguien
están presentes. Claro, tienes que tener en consideración que esto es una lectura grupal para muchas personas, ¿no? Por lo que quiero decir es que algunas personas puede que conozcan a una persona para interés romántico, puede ser, tal vez ser una persona para algo sexual, puede ser algo que tal vez no vaya a durar mucho. O también puede ser una amistad nueva, aunque en este caso siento que se refiere más a amor romántico. Si es tu llama gemela, si es tu alma gemela y ese tipo de cosas, eso más bien viene ya para algo más personalizado. Yo no podría ser responsable de decir, ustedes van a conocer los próximos 15 días a su alma gemela. O sea, ser demasiado responsable sería venderle un sueño. Y yo no estoy aquí para eso. Las posibilidades de conocer a alguien, sí, aquí están. Cómo se van a desarrollar las cosas, quién esa persona va a ser en tu vida, ya eso se irá desenvolviendo en los próximos meses. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es la lección a aprender en los próximos 15 días. El caballero de bastos. Ese caballero de bastos nos está diciendo, ve por lo tuyo. Y muy interesante, esto es una carta del espíritu y es un caballero que va típicamente de una manera osada, de una manera con valentía hacia las cosas que desea. Ya sea a nivel laboral, de que quieras ser tu propia jefa, ya sea a nivel de sentimental, a lo mejor eres un poco tímido y no te atreves a acercarte a alguien, sea las metas que sea, ya sea a nivel espiritual, te está diciendo ve con valor, yo te respaldo. ¿Ok? Muy interesante, ¿no? De que es muy elegante. Este caballero de bastos va con mucho orgullo. Si eres una persona que has estado pasando por momentos difíciles emocionales, que hay algunas personas que tienden a desatenderse. Así que esto también es una llamada, ¿no? Para embellecerse. Aun si no es la carta de la emperatriz que la cual nos dice esto, pero yo leo las energías en base a cómo yo veo las cartas. Tengo diferentes mazos y todos los mazos me dicen diferentes cosas. Y aquí siento que es como que toma tu orgullo, ve por lo que tú quieres. Cualquier meta tienes que dejar de titubear e ir por ella. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Las estrellas y los tiempos. Este tipo de carta nos habla de que básicamente como aire, y fíjate que es una carta que está definitivamente en lo que es el espacio exterior y el aire que respiramos. También es una carta de que nos llama a atender a nuestras necesidades corporales. No solo todo es desarrollar el intelecto o desarrollar tus habilidades intuitivas, también es desarrollarse al cuerpo. Y que algunas cosas que quieres en el momento indicado van a salir. Y cuando no salen cuando tú quieres es porque otro momento va a ser mejor. Así que lo que no funcionó, no funcionó, pero ahora las cosas se están moviendo hacia algo que es el momento indicado. Así que no titubees, es tu momento indicado. Mira las estrellas. Vamos a ver qué consejos tenemos aquí. Scrying. Scrying, ¿cómo traduzco scrying? Scrying es uno ver como en un espejo mágico, ¿no? Hacia el futuro. Y viene Secheta, que es una diosa de la sabiduría, es una diosa que mide todo. Y es muy interesante que sale con la carta de las estrellas y el tiempo, porque ella ella mide el tiempo. Este tipo de sabiduría no está hablando de crear y escribir. Y aquí nos está hablando del verdadero futuro. Lo muy interesante es de que
este tipo de deidades, ellos pueden ver hacia el pasado, hacia el presente, futuro. Ellos ven a todos los lados y están diciéndote, bueno, ahora mismo proyectos creativos, proyectos laborales, este es el momento indicado. O sea, no puede ser más claro. ¿Por qué? Porque lo que estés desarrollando en estos 15 días va a hacer lo que va a correr el resto del año. E incluso el año empieza en abril, según astrología. O sea que estos próximos 15 días, enfócate en trabajarte a ti, en trabajar tu espíritu, metas que tengas a nivel profesional, a nivel creativo. Este es tu momento. Tu futuro está en tus manos y tienes mucho apoyo porque tienes a la diosa Maat, tienes a la diosa Secheta aquí dándote apoyo. ¿Ok? Así que no lo dudes más. Este es tu momento. Si te gustó esta lectura, dale like, deje comentarios, suscríbase y comparta. Muchísimas gracias.